Amén. Pueden tomar asiento, familia. Y si tienen sus Biblias, pueden seguirme a 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12. Hoy vamos a ver el segundo parte de este capítulo. La semana pasada estábamos viendo Natán hablando con David acerca de su pecado. Vimos que Dios tuvo misericordia con David, pero vimos también que aunque había misericordia, no significa que misericordia saque todas las consecuencias de nuestros pecados. Nosotros debemos ser honestos con esa realidad. Que la idea que Dios nos mostró misericordia y gracia no significa que nosotros siempre vamos a escapar las consecuencias de nuestras decisiones o acciones o las cosas que hemos hecho. Y hoy vamos a ver que David o Dios, siendo fiel a su palabra, Dios dio disciplina a David. Que David recibió consecuencias por su pecado. Y en decir eso, quiero decir que en ciertos sentidos inicia este texto con algunas cosas que son difíciles. Porque podemos ver que Dios había dado la palabra a Natán para dar a David que el hijo que estaba en camino iba a morir. Y eso es lo que va a pasar. Pero lo que yo quiero que nosotros seguimos viendo, como habíamos visto la semana pasada, es la idea que Dios está siendo misericordioso con David y con su familia. Y también vamos a ver como la idea central hoy, cómo David reacciona en vista de su disciplina. Cómo David respondió a la disciplina que Dios dio a él por su pecado. Y con eso en mente, quiero que ustedes pongan atención. Voy a empezar en versículo 15, pero en el segundo parte donde dice, entonces el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, pero él no quiso y no comió con ellos. Sucedió que al séptimo día el niño murió. Los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían, si cuando el niño todavía estaba vivo, le hablábamos y no nos escuchaba, ¿cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto. Y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Ha muerto, respondieron ellos. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió le pusieron comida delante y comió. Así que sus siervos le dijeron, ¿qué es esto que ha hecho? Mientras el niño vivía, usted ayunaba y lloraba, pero cuando el niño murió se levantó y comió pan. Y él respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva. Pero ahora que él que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Entonces David consoló a Betsabé, su mujer, y vino a ella y se acostó con ella. Y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Salomón. Y el Señor lo amó. Y envió un mensaje por medio del profeta Natán, y le puse el nombre de Jededías, por causa
del Señor. Joab combatió contra Rabá, ciudad de los amonitas, y conquistó la ciudad real. Entonces Joab envió mensajeros a David que le dieron: he combatido contra Rabá y también he tomado la ciudad de las aguas. Ahora pues reúna el resto del pueblo y acampe contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada por mi nombre. David reunió a todo el pueblo y fue a Rabá y peleó contra ella y la tomó. Quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 34 kilos de oro y tenía una piedra preciosa, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y él sacó botín de la ciudad en grandes cantidades, y la gente que había en ella la sacó y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas de hierro. También la puso a trabajar en los hornos de ladrillos. Así hizo a todas las ciudades de los amonitas. Entonces regresó David con todo el pueblo a Jerusalén. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, no hemos llegado para escuchar de un hombre. Queremos escuchar de ti, queremos entender más de ti, queremos ver más de tu gloria. Pero, oh Dios, a veces hay cosas en tu palabra que son cosas difíciles para entender. Nos ayuda, oh Dios, a tener una postura de sumisión, de someternos ante tu palabra, reconociendo que tú eres perfecto y santo, y tu palabra es perfecta. Tu carácter nunca cambia. Entonces ayúdanos, oh Dios, a ver a ti y confiar en ti y responder a ti. Oh Dios, queremos que tu nombre sea glorificado entre nosotros. Ayúdanos por estos siguientes minutos a poner las cosas que está llamando nuestra atención. Trabajo que viene, escuela que viene, cosas que tenemos en camino esta tarde. Que nosotros podemos dejar esas cosas, las incomodidades que tenemos en nuestras vidas, y ver a ti y ver a tu gloria. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Nosotros podemos decir honestamente que la disciplina no es algo que a veces queremos. No sé si ustedes han tenido la experiencia de recibir disciplina o dar disciplina a un niño, pero siempre es algo que nos cuesta, porque nosotros podemos ver que es una manera de corregir. Y la corrección es diseñada para jalar la persona a hacer lo bueno, para ver lo que han hecho. Cuando estamos disciplinando a nuestros niños es para que ellos puedan ver su pecado y encontrar que disciplina está diseñado para llamar a ello que ha fallado a regresar, y es lo mismo en la iglesia. Disciplina está diseñado para mostrar pecado, para que la gente regrese a su Dios. Y es exactamente lo que estamos viendo en este texto. David está siendo disciplinado por Dios. Dios está llegando con la faja listo para pegarle, y pegarle duro por su pecado. Y podemos ver en este texto que David responde en ciertas maneras. Que David va a responder a la gracia de Dios en mostrarle disciplina. A veces nosotros pensamos que disciplinar a alguien o recibir disciplina es algo malo. Pero Dios lo usa para nuestro bien y para su propia gloria. Entonces lo que podemos ver en este texto hoy, y quiero verlos bajo un solo punto, es la reacción de David con la disciplina. La reacción de David con la disciplina. La semana pasada la palabra fue dura con David, que él iba a tener un hijo, pero ese hijo iba a morir.
El texto hoy inicia con esa idea que entonces el Señor hirió al niño que la viuda Urías dio a David y se puso muy enfermo. Es Dios haciéndolo. Nosotros podemos pensar, pero esto es duro, escuchar que Dios está mostrando o cumpliendo la palabra que Él había dicho que Él iba a hacer. Y es lo que Él está haciendo, cumpliendo su palabra, siendo un Dios fiel. Podemos ver el Dios del pacto, el Dios que dio la promesa en Génesis 3, siendo fiel en todo lo que Él dice que va a hacer. Y ahora, a veces gente quiere luchar con esta realidad. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el texto dice que era el Señor que lo hizo? Lo que David merecía era bastante más de lo que recibió. David merecía el infierno, merecía nada de gracia, merecía lo justo por sus pecados. Pero Dios está mostrándole misericordia porque no le mató por lo que él hizo con Betsabé. Pero ahora veamos este texto que dice que el niño está sufriendo por el pecado de David. Y no quiero que nosotros pensamos, como a veces gente dice, entonces el niño tiene este problema que hicieron los padres. Eso no es la conexión de lo que debemos hacer en este texto. No debemos decir, es 1 a 1. Mi niño tiene esto y es porque yo pequé. No, la consecuencia del pecado es la muerte. Y debemos confesar esa realidad y llegar a textos como esto, como Joab llegó ante Dios y Dios dijo, ¿quién sos vos para preguntarme en lo que yo hago? Yo estoy actuando en una manera misericordiosa por no matar a la humanidad por su pecado. Pero David, queremos ir más allá. Cuando el niño se puso enfermo, ¿qué hizo David en el momento? David empezó a ayunar, rogar por la vida del niño. Y es interesante cómo podemos verlo ayunando con lo que viene en camino, porque él sabía que el niño iba a morir por la palabra de Natán. Pero hay algo que podemos ver en común con Cristo. Recuerde cuando Cristo estaba ayunando y estaba afuera orando y pidiendo a su Dios que si esta copa puede pasar de mí, hágalo pasarme. Pero que su voluntad sea hecha, oh Dios. Mi confianza está basada en ti. Y es David diciendo, puede ser que Dios, y él dijo, cuando el niño estaba viva, había chance que él me mostraba compasión y misericordia. Entonces David está ahí ayunando, ahí puesto en el cielo, ni bañándose, actuando como hay chance que Dios va a escucharme. Y David reconociendo su dependencia en el Señor. Y estaba actuando tan raro que los ancianos lo notaron. En versículo 17 dice, los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, pero él no quiso y no comía con ellos. Sucedió que el 7º día el niño murió. David estaba actuando tan raro, dejando sus responsabilidades de actuar como rey por el bien del niño, que los siervos de David tenían temor. ¿Cómo este man está actuando tan loco? Ahí esperando. Que ni queremos llegar a decir a él que el niño murió. Entonces David llegó, o ellos llegaron para decirle que el niño murió. Y cuando ellos lo hablaban entre ellos, no querían decirle porque pensaba que David iba a hacer algo malo a él mismo. Pero ¿cuál es la cosa que sucede? Ellos están hablando entre ellos y David vio lo que estaba sucediendo y David les preguntó, el niño murió, ¿va? La pregunta es bien directa. Y solo había una respuesta. Sí. La consecuencia de su pecado, lo que Dios había dicho, pasó.
Y ellos pensando, deberíamos imaginarlo, si ese man estaba actuando tan raro con el niño vivo, ¿cómo va a reaccionar ahora? Que ya sabe. Pero David hace exactamente lo opuesto de lo que ellos esperaban. Miren en versículo 20, entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. En esta providencia tan difícil en su vida, su niño de 7 días está muerto. La respuesta de David es prepararme e ir ¿a dónde? A mi Dios. A adorar. Si vamos a capítulo 1 y 2 de 1 Samuel, inicia con Ana, adorando, yendo a la casa del Señor, adorando a su Dios. Y mire cómo David en esta cosa tan difícil, su reacción es ir a su Dios. A veces nosotros pensamos que cuando estamos enfrentando cosas difíciles, nuestra primera reacción no es ir y adorar a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Lo difícil que encontramos. Cuando perdemos trabajo, cuando perdemos niños, cuando perdemos matrimonios, cuando enfrentamos enfermedades. Pensamos, no quiero ir. No, eso es exactamente a donde debemos ir. Debemos ir a nuestro Dios y poner nuestras peticiones. Recordar que nuestra única esperanza está basada en Él. Mire a la respuesta de David. Esto sucedió, oh Dios. Entonces voy a llegar a su casa y voy a adorar a su nombre. Estaba hablando con mi amigo que está aquí visitándonos ayer acerca de la idea de adorar cuando es difícil adorar. Debemos ver en este texto que debería ser que era difícil para David llegar. A veces llegamos y adoramos a Dios cuando duele adorar. Cuando no entendemos lo que está sucediendo en nuestras vidas. Es difícil adorar, pero es el único lugar a donde deberíamos querer estar, porque es a donde vamos a encontrar alivio. Vamos a encontrar que nuestro Dios es lleno de compasión con nosotros. Mire, David no está corrigiéndose de la disciplina de Dios. Está haciendo exactamente lo opuesto. La disciplina está llevando a David hacia Dios. Mi única esperanza. Nosotros pensamos que la disciplina debe causar que la gente se vaya, se corre. No quiere ser disciplinado, pero es Dios disciplinando a David y su reacción es ir a su Dios. Ir a su Dios y adorar a su nombre en medio de prueba y dificultad. Hemos perdido eso hoy en día. La gente no tiene esa tendencia. Tratan a Dios como un genio, que ellos lleguen para pedir, voy a ir a adorar para que tenga lo que quiero. Pero después de no recibir lo que pensaba o lo que él estaba ayunando para tener, su respuesta es, voy a adorar a su nombre en lo malo y en lo bueno. Familia, mi pregunta para nosotros es si eso es nuestra tendencia. Si nosotros tenemos esa misma tendencia de ver que cuando cosas vienen, nosotros vamos a adorar al Señor. Cuando no entendemos lo que está sucediendo. Si llega un día y usted encuentra problemas en su matrimonio, o si encuentra problemas en su trabajo, o si usted encuentra problemas con sus niños, o está luchando con sus pecados, ¿cómo va a reaccionar a las providencias de Dios en su vida? ¿Va a ir y adorar y decir gracias, oh Dios, por los momentos difíciles, aún como los momentos buenos? Hemos hablado varias veces en esta iglesia que la mayoría de iglesias aquí piensan que tener Dios significa que la vida es playa.
pero no lo es. No lo es. Puede ser que hoy en día hay gente que llegaron con cosas difíciles sucediendo en su vida. Y debemos aprender de adorar a nuestro Dios cuando duele, cuando no entendemos lo que está sucediendo en nuestras vidas. Cuando veamos familiares luchando con su pecado, yendo lejos de Dios, actuando en maneras que van contra Dios. Y llegamos y adoramos cuando duele. Debemos aprender de adorar en cada momento, en sombra, en sol, en lluvia y cuando es perfecto momento para adorar. Debemos aprender de ir a nuestro Dios y ver que nosotros dependemos solamente de Él. Es lo que David está haciendo. No sabemos si él llegó ahí lavado y listo, pero todavía con lágrimas en sus ojos, pensando en su hijo, pensando, esto está difícil. Esto está difícil, entonces puede ser que usted llegó hoy con esa misma manera, con cargas y cosas sobre su vida, que es difícil entender lo que está sucediendo. Pero David responde a la disciplina de Dios, regresando a su Dios, no alejándose de su Dios, yendo al lugar a donde puede y ha recibido misericordia. Y es interesante cómo ha cambiado David en vista de todo lo que sucedió. Ustedes recuerden cuando él estaba bailando enfrente de la arca y Mical llega y dice que él no debería estar haciendo eso. Y recuerde lo que él hizo a ella. Él la regañó y el texto dice, y ella nunca tuvo niños. David, en ser regañado o corregido por su esposa, lo echó a un lado como castigándola. Pero David, en vista de su corrección que recibió de Dios, responde con compasión con Betsabé. Puede ser que Betsabé es alguien que siempre le llama todo su pecado, pero mire, versículo 24 dice, entonces David consoló a Betsabé, reconociendo que ella estaba en un momento difícil también, y mire lo que él hizo. Consoló a Betsabé, su mujer, y vino a ella y se acostó con ella, y ella dio a luz un hijo. David actuando con compasión en vista de su disciplina con otros. A veces gente que han recibido misericordia no quieren mostrar misericordia a los demás. Y puede ser que él hubiera echado a ella a un lado diciendo, no, eso me da malos recuerdos. No sabemos si en ese momento él llegó para decirle, mire, era yo que mató a Urías. Pero ustedes notaron algo aquí en el texto, algo bien breve. Es la primera vez que Betsabé no fue llamada la esposa de Urías. Dice, entonces David consoló a Betsabé, su mujer, su esposa. Y es en esta manera que Dios va a cumplir su palabra con David, con Israel, porque de esta línea va a venir Cristo. ¿Por qué? Es la manera que él está siendo fiel, porque ella dio a luz a Salomón y el Señor que lo amó y después puso por otro nombre Jededías por causa del Señor. Es Dios siendo fiel a su palabra. Dios está diciendo que la promesa sigue viva. No hemos perdido con el niño muriendo. Parece que la cosa de la promesa ha terminado, pero aquí podemos ver que Dios amó a Salomón y a través de Salomón va a venir la línea de David y va a llegar el Cristo que veamos en Mateo capítulo 1. La promesa está viva. Y Dios está siendo fiel a su palabra. Eso es lo que debemos ver. David fallando y Dios siendo fiel.
y Dios siendo fiel. En reacción de su disciplina, David está no corriéndose hacia otro lado de Dios, pero yendo a su Dios, dependiendo de su Dios. Es interesante cuando ellos llegaron para hablar con él. Él habla de la compasión del Señor y la idea que él puede tener esperanza en este Dios. En versículo 23, que él va a ir a donde está su hijo. Y en 24 hay la promesa siendo realizado. Veamos sombra de esa promesa. Dios va a terminar su palabra con David. Pero es interesante que los últimos versículos regresen a la idea de la guerra con los amonitas. Si ustedes van a Crónicas ni menciona lo que sucedió con David, solo menciona la guerra. Como David, esa cosa, si fuesen nosotros hubiéramos puesto ahí en Crónicas todos los detalles de lo que hizo David. Pero los de Crónicas, ¿se le olvidó? No. Era una manera de mostrar que David de verdad recibió misericordia de Dios. Fue perdonado. Pero también ustedes recuerden al inicio de capítulo 11. ¿Dónde estaba David? En Jerusalén. ¿Dónde estaba su gente en la batalla? En la batalla. ¿Dónde debería estar David? En la batalla. Y finalmente David está actuando como rey, como debe hacer. Está regresando a la batalla. Es Joab llamando por David en vez de David llamando por Joab. Y David regresando a su llamado para ser el rey, pero es David llegando a matar a las amonitas que Dios había dado a su mano. ¿Y quién es él que está conquistando a los amonitas? Dios a través de David. Recuerde que David vio alrededor de él y reconoció que era Dios que estaba estableciéndole. Era Dios siendo fiel con él. Era Dios cumpliendo su promesa con David. Entonces podemos ver que él llegó para terminarlo con los amonitas. Y es una muestra de Dios todavía siendo fiel con David y dando a ellos a su mano. Pero familia, ¿qué es el propósito de hacer todo este texto, viendo todo el pecado de David? Es ver lo mismo de Saúl, de Abner. Ellos que estaban llenos de pecado, que eran no suficientes para ser líderes de Israel. Ellos que eran hombres pecaminosos. Lo que este texto debe causarnos ver es que todavía Israel estaba esperando a alguien, el verdadero rey que iba a actuar en una manera perfecta. Israel no tenía su perfecto rey aún. Y eso nos ayuda a ver y levantar la idea que nosotros estamos en este momento esperando en este texto con David, un rey que va a cumplir la palabra de Dios. Y quiero decir más de eso en un momento, pero podemos terminar este texto y pensar, wow, terminó con David recibiendo una corona de oro, con una piedra grande, wow. Pero esto es la paz antes de la tormenta que viene. David, por su pecado, va a perder 3 niños más. David va a vivir en problemas matrimoniales. Va a vivir con niños tratando de matarle. Podemos pensar, termine con paz. Pero en capítulo 13 empieza todo con Absalón y su hijo que va a tratar de matarle. Entonces lo que debemos ver es que este rey en su pecado nos deje
la idea que, wow, el pecado toca la familia y todo lo que viene en camino, entonces nos causa a ver o esperar uno que va a corregir y poner todo en orden como debe ser, y eso es lo que veamos en Cristo. Hoy vamos a tomar la cena del Señor y debemos pensar en lo que hizo Cristo para salvarnos. Lo que Él hizo para mostrarnos misericordia, que en este texto todavía estamos esperando para este Rey, pero hoy en día podemos ver atrás y ver que hemos recibido ese Rey perfecto que murió para pecadores y vivió una perfecta vida para mostrarnos que hay salvación solo en Él. Lo que nos causa es dudar en la humanidad y poner nuestra vista en Dios. Dudar que la esperanza no viene de aquí entre nosotros, pero viene de Dios, viene en Cristo Jesús que vino y murió para pecadores. Nos causa ver que Dios es más fiel de lo que podemos imaginar. Que Dios, viendo el gran pecado de David, todavía le mostró misericordia. Puede ser que usted está aquí sentadito hoy y ustedes llevan unos pecados que siempre está escondiendo. O piensa que nadie puede darle misericordia o compasión o perdonarle. Pero este texto le lleva a ver misericordia en nuestro Dios. Que Él está listo para perdonarme pecadores. Puede ser que usted ha dado testimonio un tiempo de su vida, pero por los últimos 10, 15, 20 años ha atrasado bastante. Y está pensando, no puedo ser redimido. Pero esta historia nos muestra que Dios tiene suficiente gracia en Él para perdonar cualquier pecado. ¿Y cómo lo hizo? Con su propio cuerpo. Con su propio cuerpo, viniendo, tomando forma de siervo, muriendo para pecadores, viviendo una vida perfecta, para que nosotros pudiéramos tener esperanza, como David tenía esperanza en este Dios. Entonces, si usted está viviendo en pecado, ocultando su pecado, pido que confiésalo. Váyase a este Cristo que está listo para recibirle. Si usted está luchando con pecados pasados, cosas que han hecho con sus niños o con familiares o con cosas en sus trabajos, vive en luz y vaya a Dios y pide perdón. Hay más que suficiente gracia en Él. Si no sos creyente y estás viviendo lejos de Dios, pido que ustedes vean este Cristo que vino y murió para pecadores y confiesa su pecado. Y como hemos cantado hoy en el canto de certeza, que Él, si somos creyentes, mi nombre cargó hasta el madero y me amó hasta el final. Eso es lo que David vea en su Dios. Ojo, por 8 capítulos vamos a ver consecuencias de los pecados de David. No estoy prometiéndoles que, voy a recibir o regresar a Cristo y todos mis problemas van a desaparecer. No. Puede ser que va a seguir recibiendo o viviendo con las consecuencias de su pecado. Pero lo que puedo decirles es su Dios va a ser fiel contigo en hacerte como Cristo, aunque duele a veces, para que Él reciba la gloria y es para nuestro bien. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por su misericordia y gracia con nosotros. Perdónanos, oh Dios,
por nuestra tendencia de aprovecharnos de ti y pensar que merecemos mejor de lo que hemos recibido. Ayúdanos, oh Dios, a ver nuestra necesidad de ti. Ayúdanos a ver que debemos llegar y adorar a tu nombre cuando es lo más difícil de hacer. Cuando hemos tenido providencias tan difíciles en nuestras vidas, que nuestra respuesta debe ser: quiero ir a la casa del Señor y adorar a su nombre. Porque, oh Dios, tú estás siendo fiel en lo difícil y en lo bueno. Oh Dios, tú nos dices en tu palabra que va a hacernos como Cristo. Hágalo como sea, oh Dios, para que nosotros podamos glorificar a tu nombre. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.